segundo, tercero, porque el destino hizo que el Papa Francisco se nos fuera al cielo y entonces pusimos uno en el medio para hacer memoria agradecida de él y tuvimos que postergar un poquito sobre la esperanza. Les recuerdo, son 4 conversatorios que nos planteamos como preparación al encuentro de julio, del 18 al 20 de julio, acá en el La Salle, en la ciudad de Buenos Aires, Encuentro Nacional de Catequesis y Biblia. Biblia y catequesis, o catequesis y Biblia, para que nadie se enoje. Entonces se nos ocurrió desde el ISCA ofrecer este caminito de preparación. Hicimos el primer conversatorio sobre el perdón en el contexto de la Pascua. Bueno, después vino el de Francisco y su legado. Ahora, sobre la esperanza, estamos en el Jubileo de la Esperanza, nos pareció importante tomar a este apóstol de la esperanza que fue el cardenal Pironio, y tendremos después 2 más, uno sobre la dimensión social del jubileo, y el último sobre la vida como peregrinación, ya cercanos al encuentro de julio. Así que es un gusto recibir a los 2 encargados de este conversatorio, a Cristian, que lo va a moderar, al padre Pablo Echepare Borda, que no le voy a leer el currículum, padre, pero No hace falta. amantes de Pironio y seguidores de Pironio de toda la vida, lo mismo Denise Estremero, te agradecemos, Denise, el tiempo. Y bueno, desde el ISCA muy contentos de abrir este espacio para, bueno, preparar el corazón, ¿no? Para este encuentro nacional desde la mirada de este apóstol de la esperanza. Todo tuyo, Cristian. Bueno, en primer lugar, buenas noches, bienvenidos a todas las catequistas, los catequistas, los fans de Pironio, que también tiene sus fans, ¿por qué no? De hecho, yo me confieso un fan incurable, así que no tengo problema en reconocer esa peculiaridad. Ahí veo que ya Denise está como todos fans, mostrando las calcos, mostrando las fotos, los dibujitos. Yo, si quieren, les muestro mi termo, donde, por supuesto, como corresponde, está el cardenal, también está el beato Eduardo Pironio, ¿no? Y me acompaña, y obviamente, como nos acompaña a todos los argentinos, el mate y el termo todo el tiempo. Pero no quiero darles mucha cháchara y quiero que de alguna manera nos vayamos introduciendo. Los invito a compartir este momento, que siempre es un momento de gracia y de encuentro, cuando 2 o 3, como dice el Señor, nos reunimos en su nombre, ¿no? Y esto tenía también nuestro querido Beato Cardenal, ¿no? Generaba automáticamente encuentro, aviso de la amistad, como nuestro querido Papa Francisco, realmente uno de los ejes de su propia vida, y así nos vamos a permitir hoy también invitarlo a dialogar con nosotros. Entonces voy a compartir la pantalla para hacer un momento de oración. Vamos a ver si sale todo esto bien, miren que saben que puede fallar. A ver si anda bien hasta ahora, parece que ser que sí. A ver, pero yo tengo que pasar la presentación y lo voy a tener que dejar de ver, pero no importa. Bueno, como les dijo hoy, ya lo presentó al conversatorio Laura, y el cardenal Pironio, nuestro beato, le gustaba compartir, como ya ahí muestra en sus manos, el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía, ¿no? Con el mate como vínculo de encuentro, como articulador, diríamos hoy, entre los sentimientos, los pensamientos y entre las experiencias de Jesús que van atravesando nuestras propias vidas. Así que los voy a invitar a ponernos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a escuchar la palabra, precisamente un texto muy cercano al afecto y al querigma de nuestro querido Beato Pironio. Bien. Bueno, de la carta a los romanos. Conforme a la gracia que Dios nos ha dado, todos tenemos aptitudes diferentes. El que tiene el don de la profecía, que lo ejerza según la medida de la fe. El que tiene el don del ministerio, que sirva. El que tiene el don de enseñar, que enseñe. El que tiene el don de exhortación, que exhorte.
El que comparte sus bienes, que dé con sencillez. El que preside la comunidad, que lo haga con solicitud. El que practica la misericordia, que lo haga con alegría. Amen con sinceridad. Tengan horror al mal y pasión por el bien. Ámense cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos. Con solicitud incansable y fervor de espíritu sirvan al Señor. Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Bueno, la palabra nos convoca y muchas veces uno ha visto en las palabras y en los escritos del beato Eduardo Pironio, sobre todo de Romanos 12:12, ya tienen la mnemotecnia para acordarse si quieren, ¿no? Alegres en la esperanza y la alegría como dos, hoy llamaríamos binomios, una palabra medio rara, pero los dos pulmones pareciera que están íntimamente ligados, ya seguramente nuestros interlocutores de hoy nos los dirán. Y bueno, parece que revolviendo las cosas del cardenal Pironio, encontraron un álbum de fotos, ¿no? Encontraron algunas fotos, y bueno, empezamos a buscar de quién se trataba. Vieron que hoy las redes te spoilean todo, la inteligencia artificial te encuentra, nadie se puede esconder. Menos mal que en aquella época no había redes, porque quizás hubiera otro tipo de fotos, pero por suerte las fotos que encontramos en el álbum de Pironio se podían mostrar. Así que yo les voy a mostrar un par y después les voy a presentar. Hay un par de amigos que están charlando allí, que están conversando, y nos vamos a colar un poco, no digan nada, nos vamos a meter ahí discretamente en esa conversación. Vieron que esto nunca pasa en la parroquia, nadie chusma, no existe eso, jamás. Pero a veces, en esas conversaciones, a veces también se muestra la presencia del Señor, y por ahí vamos a poder aprender un poquito o compartir algo de ese don. Fíjense, tengo acá una foto que dicen que corresponde, así dicen los especialistas, a el año 1996, perdón que te esté escrachando, Denise, no queda otra, muy joven allí, con su larga cabellera bien enrulada, eso no ha cambiado en absoluto, como joven, entregando el manifiesto de los jóvenes en el Encuentro Nacional de Responsables de Pastoral Juvenil, el segundo, en Chapadmalal, Mar del Plata, obviamente lugar sumamente caro al cardenal Pironio, encuentro que vino también a acompañar, como le gustaba acompañar y animar las jornadas de la juventud, etc. Y también encontramos otra foto, ¿no? Que tendrá un par de años de diferencia, no mucho más que eso, ¿no? Donde se ve, ahí, esperen que no puedo pasar la foto, ahí voy, ahora sí creo que la están viendo, una foto donde tenemos, si no me equivoco, yo por lo menos lo veo a la derecha, con camisa blanca o remera blanca, no sé si se ve muy bien, un muy joven Pablo Etxepareborda, ¿puede ser eso? Y allí, en un gesto hermoso, porque me parece que es bellísima la imagen de cómo provocaba el encuentro y cómo se dejaba encontrar Eduardo Pironio, nuestro querido beato, con los jóvenes. Así que, mostrándoles un poco algún spoileo que encontramos ahí entre los recuerdos del cardenal Pironio, dijimos, ¿por qué no invitar a estas personas a escucharlos y a compartir con ellos, ¿no? Pablo es presbítero, diríamos nosotros cura, perdón que saque la formalidad, es sacerdote desde el año 1982, no vamos a decir la edad para no molestar, y pertenece al clero diocesano de Mar del Plata, es decir, tiene ADN pironiano, es decir, no cabe, si es cura y de Mar del Plata, claramente. Hoy es párroco, este tiempo es párroco de Balcarce, hay un bello lugar, licenciado en Teología Dogmática y profesor en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, la que nosotros decimos la Facultad de Devoto, donde da allí Cristología y Eclesiología, y también en la Escuela Universitaria de Teología de Mar del Plata, si no me equivoco, también fundada por Pironio, ya después, en todo caso, me corregirá Pablo, ¿no?
Conoce a Pironio desde su adolescencia, como está el testimonio, acá no podemos mentir, ¿eh? Y ha publicado varios artículos sobre el cardenal para dar a conocer su figura, algunos tenemos ahí en el portal del Instituto Pironio, Pironio Digital, su espiritualidad, su pastoral, su dedicación a la juventud y su compromiso histórico. María Denise Estremero, Denise para todos, profesora de Ciencia Religiosa y licenciada en Letras, es profesora, docente, educadora y catequista de escuela media desde hace más de 30 años. Desde su fundación en el año 2000 ha sido formadora y es formadora en el Instituto Pironio de Pastoral de Juventud de la Comisión Nacional de Pastoral de Juventud de la Episcopal Argentina, donde compartimos algunas locuras también. Y tuvo la gracia, así lo dice en sus escritos y en sus testamentos personales, dice, la gracia de escuchar y conocer al cardenal en el año 1996 en el segundo encuentro nacional de responsables de Pastoral de Juventud en Chapadmalal, momento en el cual, aclara, como joven, acompañaba en el área de espiritualidad de ese encuentro. Como tantos jóvenes, ¿no? Saben, cuando hacemos encuentros de jóvenes, no dormimos, estamos todo el tiempo trabajando, todo el tiempo haciendo cosas, ¿no? Algunas de las cuales seguramente nos enseñó Pironio para poder compartir con otros jóvenes. Así que nos vamos a colar en una charla, nos vamos a meter en esos diálogos mate de por medio para poder juntos recordar, traer a la memoria. Saben que recordar es pasar de vuelta por el corazón las palabras y la forma de escuchar y de entender y transmitir a Jesús que aprendimos muchos y seguimos aprendiendo del beato Eduardo Pironio. No sé quién quiere comenzar el diálogo, yo voy a cortar la presentación porque lo importante ahora son ustedes, que nos van a ayudar a recorrer algunas cosas del cardenal, ¿no? La pregunta que yo les había lanzado, ¿qué tiene para decirnos en este Jubileo de la Esperanza a los catequistas argentinos, nuestro querido beato Eduardo Pironio? Quien quiera comenzar, es todo suyo. Primero las damas, tenés que desmutearte. Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenidos a todos, muy buenas noches. Gracias por convocarme en este espacio tan hermoso. Pero bueno, si es una conversación y una charla, a mí lo primero que me surge después de esa foto tan maravillosa del Padre Pablo es contarles que yo tengo acá en mis manos, a ver si se ve ahí un poco mejor, el mensaje que el cardenal Eduardo les dio a los jóvenes en el año 92, a los jóvenes que estaban reunidos en Cochabamba, en el encuentro latinoamericano de responsables. Y él empezaba diciendo, muy queridos amigos jóvenes, ¿no? Amigos jóvenes. Y digo así en la charla, después avanzo yo en alguna cosa más, pero Pablo, vos que estuviste ahí, sintiéndote amigo joven del cardenal, porque yo ya lo agarré al cardenal mucho mayor y muy enfermito, ¿sí? Se le notaba la fragilidad en ese momento, pero en esa foto que se lo ve tan pleno, ¿qué se sentía, ¿no? En ese manojo de juventud alrededor de este personaje tan líder, ¿no? Amigos jóvenes, nos decía. En realidad, ahí yo había encontrado una frase que me parece muy buena y después te contesto específicamente tu pregunta. Y ahí tenía unos cuantos años menos, unos cuantos kilos menos también. Y todavía no había ni entrado al seminario, estaba en plan D, así que fue una cosa muy linda. Pero él quería tomar la primera frase que, como para arrancar, me pareció muy linda. Qué bueno es encontrar en la vida un hombre amigo que nos hable de esperanza. Qué bueno es convertirnos nosotros en testigos del amor de Dios, constructores de la paz y profetas de esperanza. Y entonces ahí con Pironio él tenía como un radar, era una cosa impresionante. Yo tuve la gracia de que el día que llegó a la diócesis, a tomar posesión de la diócesis, por esas circunstancias de la vida, yo estaba en la catedral acompañando a mi hermano que estaba en la bandera del colegio. Y bueno, teníamos una consigna, yo siempre lo cuento porque papá ya sabía, tenía amigos curas y de Buenos Aires le dijeron, es genial Pironio. Y papá nos dijo,
yo estoy trabajando, vayan ustedes y después traigan y díganme qué es lo que dijo ¿Qué Pironio. tal? O sea, fuimos con una consigna y bueno, Pironio agarró y dijo el famoso discurso de iniciación de su ministerio en Mar del Plata: paz, alegría y esperanza. Esas son las tres palabras que dijo y nos hizo acordar, la tengo siempre presente. Y tenía esto, ¿no? Era eh, un hombre que vos te acercabas y te sentías como lo mantuvo toda su vida, estabas dentro de su corazón, te das cuenta que te escuchaba, te quería, te saludaba, te miraba, te sonreía. ¿M? Y entonces, de a poquito el movimiento juvenil diocesano que estaba fundando, estaba en los primeros momentos, empezó a crecer toda la vida de los jóvenes. En el momento éramos 22 grupos en toda la ciudad, y después, bueno, se fueron multiplicando los grupos y la participación de los jóvenes cada vez más grande. Bueno, una expresión de esa es la Marcha de la Esperanza que inventó y que realmente tiene tanto auge todavía en nuestra diócesis, ¿no? Por eso, para mí era acercarse a alguien de Dios, ¿no? Te transmitía paz, te transmitía alegría, te transmitía fuerza, capacidad. Me acuerdo otra de las frases que la quise buscar y sé que no está tal cual en los textos de él, que él nos habló a los jóvenes en un momento, dice: jóvenes sean como el mar, Sí, anchos, profundos y fuertes. Yo la encontré en otro lugar, pero no dice tal cual la frase esa. La busqué, pero no la encontré, pero me gustó mucho porque al compararnos con el mar, en Mar del Plata, obviamente, el marplatense, el mar es todo, ¿no? Y entonces, y decirnos eso, ¿no? Anchos por un corazón dilatado, abierto, que no se cierra a nadie, que quieran a todo el mundo. eh, Profundos en cuanto a la oración, siempre nos insistía la importancia de la oración, la importancia de la contemplación, la importancia de poder ser personas que no estén en lo superficial, sino que vayan a lo hondo, y fuertes, porque eran tiempos difíciles y hacía falta la fortaleza. Creo que en el documento de Cochabamba y también el de Córdoba habla de esto, de la fortaleza, de qué importante es ser fuertes, pero no en la fuerza humana, sino en la fuerza de Jesús. ¿Sí? Porque él asumía la realidad, como en este caso el ejemplo del mar, pero desde Jesús. Y esto es una característica que él tiene, para mí me gustó mucho siempre. Y además vos ibas y ibas a las homilías, ibas a las charlas, todo el mundo iba. qué maravilloso. Mira, míralo acá, exactamente esa imagen del mar estaba en la homilía pronunciada por el cardenal Pironio en la celebración del centenario de la ciudad de Mar del Plata. Nosotros la tenemos también en el librito que si alguno después lo quiere buscar de su vida, y es eso, el mar es profundo, fuerte, así es nuestra ciudad, universal y fraterna, como queriendo abrirse a todos los hombres y todos los pueblos. Esa era la frase en esa homilía tan hermosa. Pero sí, me parece que esto que vos marcás, ¿no? La amistad, el estar en su corazón, que también lo pudimos sentir a través de la lectura de sus textos. Muchos de los que ya no pudimos compartir lo cotidiano, él estaba desde Roma, acompañaba a la pastoral de juventud un montón, de hecho, como también aparece en nuestro Pironio digital, que también los invitamos a mirar en la página web o el espacio, el sitio, el portal. Pironio es el que nos inspira para pensar en el concepto de animadores de pastoral de juventud y no tanto en líderes o coordinadores o bueno, ahora se habla de facilitadores. Cuán distinta la palabra animadores, ¿no? Que implica este impulso tan del espíritu, ¿no? En donde, como vos decís, Pablo, la fuerza viene de Dios y nosotros somos instrumentos, somos canales, puentes, ¿no? Para que en realidad el encuentro maravilloso sea el de cada persona en su corazón con Jesús. Pero bueno, frente a la pregunta que había hecho Cristian, de qué nos diría hoy
relación a la esperanza, a este tiempo de jubileo. Yo siento que mucho del magisterio de Francisco está potenciando y escuchando y yendo más allá de muchas de las enseñanzas del cardenal. Incluso, bueno, sabemos que en Christus Vivit, por ejemplo, lo cita específicamente, ¿no? Francisco a Pironio. Pero yo sentía esta frase que les quería compartir. Dice, ¿cómo sueño yo esta América Latina nueva? En el fondo, mi sueño coincide con el de ustedes. Esto le decía a estos amigos jóvenes, ¿no? Que éramos, o que eran, ahí yo no estaba, los jóvenes que estaban en Cochabamba. Quiero que sea América Latina de la esperanza. No aflojen, pues no queremos una esperanza que sea resignación o mera pasividad. Queremos una esperanza que es compromiso, que es seguridad en el Cristo resucitado, que vive en la historia, que está en nosotros. Yo siento que hoy nos diría eso, Pironio, ¿no? Seguir confiando que Jesús vivo está en la historia. Son tiempos tan complejos, tan llenos a veces de oscuridades, de violencia, de maltrato, de falta de horizonte, de individualismo, que se nos apaga a veces la llamita, y podemos sentir que, bueno, que Dios escondió donde anda, ¿no? en este mundo tan loco. Que podamos seguir confiando que Jesús está en la historia, pero que sobre todo está en nosotros, ¿no? Y que ahí también está la esperanza, que hoy una noche, en un día de semana, estemos reunidos, escuchándonos, compartiendo la palabra de este profeta, como se decía en el inicio, de la esperanza, que es el cardenal Pironio, es porque Jesús sigue estando, ¿no? Llamándonos a seguir confiando, pero sobre todo a comprometernos con la realidad. Sentía un poquito eso. Uh-huh. Yo ahí pensaba, y que tomando también dos frases del cardenal, dice, hablando de la esperanza, ¿no? Que para los catequistas y para todos, en realidad es esencial a la esperanza ser activa y creadora, ser fuerte, comprometida y perseverante. Esto supone apoyarnos confiadamente en alguien, obviamente Jesús, que no cambia, comprometernos cotidianamente a hacer algo, ayudar al hombre, renovar el mundo e ir humildemente construyendo la historia. O sea, vos hablabas esta frase, ¿no? El Pironio como profeta de esperanza, y realmente ha sido así, pero después estas características, ¿no? Creativa, perseverante, que no afloja, que tiende a transformar el mundo, pero que no es una ilusión, porque la esperanza muchas veces la gente cree que es una ilusión o una cuestión positiva. Sí, todo va a salir bien, ¿no? Me parece que él va por otro lado. La esperanza se funda fuertemente en la cruz y en la resurrección. Y por eso después creo que para los catequistas, particularmente yo diría, si hoy nos tiene que dar una mirada, habla de las certezas que vienen de la esperanza. Dice, el profeta debe dar razón de la esperanza. Creo que los catequistas, las catequistas, tenemos que dar razón de la esperanza, ¿no? Porque la fe brota de escuchar, pero la fe de que cree, confía, y que confía en un Dios que ha hecho una promesa, y la promesa se va a cumplir porque la esperanza es cierta. Entonces, él dice que el profeta de la esperanza vive gracias a varias certezas, y da 5. Primera certeza, todos somos hijos recreados en Cristo Jesús. O sea, la dignidad de hijos de Dios como fuente bautismal, y esta es la fuente de nuestra esperanza. Si un catequista, una catequista, ayuda a que cada persona pueda valorarse como hijo de Dios y tenga esa gracia de la dignidad de reconocerse como tal, creo que es una primera certeza. La segunda certeza es que la cruz vence en los tiempos de dificultad. Esto él lo tuvo muy presente, bueno, va a salir muchas veces en la charla, ¿no? Como él fue un hombre crucificado, pero al mismo tiempo confiado en que la cruz es vencida por la resurrección. Y entonces, en los momentos difíciles que estamos viviendo,
por decir algunas cuestiones, ¿no? Problemas de crisis familiares, problemas de violencia, problemas de económicos, problemas de falta de trabajo, problemas de aislamiento. Esos son cruces que se vencen gracias a la dificultad, porque la cruz la vence. Y el Cristo resucita de ahí. La otra certeza dice que Dios interviene en la historia, no es uno que lo mira desde afuera como algo lejano, sino que de una u otra manera siempre Dios está interviniendo en la historia y siempre para provocar algo nuevo. La otra certeza es que estamos llamados a hacer una historia nueva desde la fe. O sea, la fe tiene que ser comprometida, enraizada, encarnada. Y por eso tenemos una riqueza los cristianos, y particularmente los que creemos, de poder vivir a fondo transformando la historia, que no es una cosa fácil y que cuesta un montón, pero se puede hacer. Y la última certeza que él pone, creer en las fuerzas transformadoras de la bienaventuranza. Es otro capítulo aparte, ¿no? Como él permanentemente hablaba de la Carta Magna, decía él, de las bienaventuranzas, y hacía un doblete, las bienaventuranzas y Mateo 25, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, que es un poco como el estilo y la espiritualidad del cristiano que cree en Cristo Pascual. Por eso, pensando qué puede decirle a los catequistas de esto, sean profetas de esperanza, anuncien a este Cristo y tengan esta certeza, desde la dignidad de hijos de Dios, pasando por la cruz, por la Pascua y transformando el mundo. Un poco de eso había pensado. Les puedo hacer un poco de eco, si me permiten, a estos dos maravillosos interlocutores y amigos en común de Pironio. Pironio no vivió tiempos fáciles, ¿no? De hecho, una de las más maravillosas meditaciones que él tiene, recomiendo a todos meditación para tiempos difíciles, da para que puedan rezar un año entero si quieren, pero vivió tiempos durísimos donde la violencia y la violencia armada en la Argentina nos atravesaba, nos desangraba a los jóvenes de un lado, del otro, el que estaba de un lado, el que estaba más o menos y el que estaba del otro, y destruía, y él sufrió además muchísimas amenazas y sufrió mucho todo ese tiempo tan complejo. Por eso a veces quizás los catequistas decimos, uy, qué tiempo difícil, uy, hoy la gente no cree, hoy la gente no tiene, ya es difícil. No nos escuchan, o la fe no es tan relevante, o la iglesia no es tan relevante en el mundo. Probablemente sea así, seamos un interlocutor más, con la misma humildad con la que el Señor y Pironio nos anunciaron la verdad, pero yo creo que también hay una necesidad en que los catequistas estamos llamados sin duda a descubrir y sintonizar con la sed de esperanza. Yo creo que hay mucha sed en el mundo en general, de sentido, y mucha sed de esperanza. Y como el mundo hoy está tan árido y tan violento en el lenguaje y en el discurso, cuando la gente escucha un poquito más y puede escuchar un mensaje de esperanza, sinceramente uno se da cuenta que empiezan a bajarse las defensas, que estamos todo el mundo así, ¿no? Yo soy un poco antiguo, Pablo, con el box. El box era un deporte más o menos popular, ¿no? Ahora está más cuestionado, ¿viste? Pero decíamos con la defensa alta, con la guardia alta. Todo el mundo anda así con los puños en alto. Y el desafío hoy es, cuando pueden bajar los puños, una necesidad de cariño y de gestos de ternura que realmente ni sufren esperanza, ¿no? Y en esto también los que trabajamos mucho con los jóvenes, hemos hablado que muchas veces los jóvenes, son un lugar teológico, decimos, son un lugar donde Dios por ahí se expresa, ¿no? ¿Y usted qué cree? ¿En qué medida alimentó, descubrió y vivió la esperanza Eduardo Pironio mirando a los jóvenes? ¿Eso puede ser así? Sí, antes de entrar en concreto en la pregunta, Cris, iluminando también esto que vos estás contando de los tiempos difíciles en los que vivió el cardenal, me hiciste acordar y busqué un fragmento de los ejercicios espirituales que él, como sacerdote, obviamente obispo,
predica a Pablo VI en el año 1974, y le dice: Santidad, yo he venido de un continente explosivo de violencia, pero al mismo tiempo lleno de posibilidades y esperanzas. He gritado mucho durante estos ejercicios la esperanza, porque siento como un llamado y una responsabilidad muy especiales a mencionar y transmitir esta esperanza que nace del Cristo Pascual, del Cristo resucitado. Creo que este fragmento hace como una síntesis entre lo que decía Pablo, de un Pironio que nos viene a anunciar gritando, ¿no? Que la esperanza no es una esperanza ñoña o naif, sino que es la que surge de la cruz, y que él en el 74 llevaba a Roma la experiencia de una iglesia latinoamericana atravesada por la violencia, y que en medio de esos años de violencia, de dolor, él seguía encontrando en nuestro continente la esperanza. Y esto es lo que yo creo que hoy también nosotros tenemos como que poder descubrir, ¿no? La presencia del trigo y la cizaña mezclada en nuestra realidad, pero no bajar los brazos a la hora de poder gritar que todavía somos capaces de sostener la esperanza en las cosas más chicas o más desafiantes, cotidianas, y también en los grandes proyectos. Y sobre eso, engancho entonces, me pregunta Cris, ¿qué le diría a los jóvenes? Yo creo que, bueno, a él le gustaría que recordáramos a Juan Pablo II, ¿no? Con su "no tengan miedo de ser santos". De hecho, en este texto que nos regala a los jóvenes de Cochabamba, él decía: yo tengo que repetirles las frases del Papa, en el sentido de que él se siente un enviado. Dice: jóvenes amigos, aquí estoy humildemente en nombre del Papa, ¿no? Y viene a repetir las frases: jóvenes, no tengan miedo de ser santos. Me parece que no tener miedo de proponer a las juventudes y de descubrir a las juventudes capaces de ser hoy el trigo que crece, el trigo que es pan para los demás, ¿no? Los jóvenes y las jóvenes que en los ámbitos de voluntariado, trabajando por los otros, soñando, poniendo sus tiempos, sus capacidades al servicio de los demás, siguen siendo motivo de esperanza, y son los santos en zapatillas, ¿no? Estos santos de la puerta de al lado, estos santos que quieren seguir entregando el corazón. Me parece que Pironio hoy nos diría eso. Sí, hay muchas cosas muy, muy, muy lindas en torno a esto, ¿no? Por un lado, hay una frase también que habías yo rescatado: jóvenes amigos, de vuelta el tema de amigos, sean fuertes y tengan coraje, sean profundos y amen la oración, sean hermanos y caminen juntos. Solo así sabrán dar razón de la esperanza que hay en ustedes. Y entonces habla justamente, él iluminaba siempre a los jóvenes, mostrándoles que había un camino, que es el camino de ver la realidad y transformarla desde el Evangelio. Y me acuerdo muchas veces que está hablando de la época difícil. Nosotros estábamos en el grupo juvenil, el movimiento juvenil en la diócesis, años 74, 75, donde la tentación de la violencia estaba, era una realidad, donde muchos jóvenes se pasaban a las filas para tomar las armas y hacer guerrilla, y otros, bueno, otros estaban en otra, y a nosotros nos insistía fuertemente desde Medellín: la violencia no es cristiana ni evangélica. Me acuerdo como siempre lo repetía. Y ustedes tienen que ser constructores de la paz. Y tienen que ser inquebrantablemente fuertes en la esperanza. Eso nos lo decía permanentemente, y creo que es algo muy, muy lindo para poder tener claro, ¿no? Es una actitud. Hace falta que
en esta hora difícil y decisiva, una actitud inquebrantable de esperanza comprometida y creadora. Debemos asumir con realismo y de amor nuestra cultura, hemos de amar nuestra hora con sus posibilidades, alegrías y dolores, y debemos ser encarnación y pesadilla. Yo creo que había los jóvenes, por un lado, él sostenía mucho esto de la fraternidad, caminar juntos, ser hermanos, constructores de comunidad. Hoy los jóvenes muchas veces tienen esa tendencia al individualismo, al cortarse solos, al hacer la suya. A veces, ¿no? No digo todos los jóvenes tengan esa realidad, pero muchas veces nos encontramos con jóvenes también que carecen de sentido, como decías, Cristian. La vida no tiene sentido para muchos de ellos, y justamente desde el misterio de la cruz se puede encontrar la fuerza de la esperanza. Por eso, hoy a los jóvenes creo que primero los atraería con una sonrisa, o con una acogida, con una mano tendida, con un beso. Me acuerdo que esto de los gestos, ¿no? Al principio al obispo no se le da un beso. Y nosotros, él nos enseñó a darnos besos. Él tenía también esa costumbre de por ahí agarrar la mano, estaba hablando con una persona y le agarraba la mano con mucha ternura. Eh, entonces, eso se fue gestando, después un poco se estiró en esto que somos la Argentina, pues eso muchas veces no nos entienden, ¿no? Pero él, me acuerdo que cuando al principio darle un beso al obispo era raro, pero siempre muy cercano. Eso es un gesto que atrae, que hace cercano. Lo otro, acordarse de los nombres. Pironio se acordaba de los nombres, era impresionante. Conocía a una persona y la veía una vez, y la veía de vuelta y sabía quién era, cómo era, de los nombres. Otro gesto que también era súper importante, y la invitación a formar comunidades. Por eso la famosa frase, ¿no? Comunidades orantes, fraternas y misioneras, como un elemento, y que yo le diría a los jóvenes: dejen de lado el individualismo, comprométanse con la historia, sean profundos en la oración, acepten la cruz, transformen desde dentro, tengan esa fuerza transformadora, no dejen de ser jóvenes, sean jóvenes con toda la fuerza. Y a mí me parece que eso es un elemento muy lindo, y además los manda a misionar, ¿no? En nuestra época, cuando él era obispo de acá de Mar del Plata, y después lo ha repetido muchas veces, la importancia de ir a misionar, de ir a los barrios. En muchas de las parroquias actuales de la ciudad de Mar del Plata surgieron gracias a que jóvenes fueron a lugares empezando a construir comunidades en capillas, en garajes, y bueno, hoy por hoy, después con el correr del tiempo, esos lugares donde los grupos juveniles fueron buscando un espacio para llegar a todos, se convirtió después en capilla, y después a veces algunos son cabeceras de parroquia. Me parece que testimonio, esa vida de Pironio nos alentaba, y después esa invitación a la jornada JMJ, pero eso si quiere lo dejamos para otro momento. Yo me quedo pensando varias cosas, Pablo y Denise. Primero, hay algo que eso ya es por mi parte, ¿no? Yo creo que a los catequistas, hoy Pironio nos diría: miren y escuchen a los pibes. Miren y escuchen a los pibes. Yo creo que ni Pironio, ni Juan Pablo II, sin duda, ni Francisco, tenían miedo de acercarse al joven más extraño, más diferente, más, digamos, hoy decimos disruptivo, el que más, ni siquiera el que por ahí tenía una gorrita y me parecía que por ahí me podía sacar el celular. Miremos a los ojos a los jóvenes, miren a los jóvenes y escúchenlos, porque en ellos hay una huella de Dios. Y en ellos el Señor también nos invita ahí a sembrar y anunciar, y a veces también cargarnos de esperanza. Porque muchas veces los pibes, con sus modos, con sus líos, con su desorden, como decía el Papa Francisco, con su hacer lío, nos despiertan a nosotros que estamos medio dormidos en esperanza. Y por otro lado, otra cosa que vos decías, Pablo, y que a mí me
me parece que es una huella que dejó Pironio en toda la iglesia, especialmente, sobre todo, desde el espacio concreto de la JMJ, que es el joven protagonista. Vos decías que los jóvenes fundaron parroquias, y que a lo mejor empezaron allí y después fue el obispo y dijo, bueno, sí, vamos a hacer una parroquia acá, porque ya hay una comunidad, porque ya hay un grupo, ya hay una demanda, ya hay un pedido, y a lo mejor fueron los pibes los que primero hicieron lío en ese lugar y convocaron y se animaron y rompieron esquemas y se sintieron la gente del barrio querida, visitada. Es decir, esto que el joven evangeliza a los jóvenes y también nos evangelizan a nosotros como iglesia. Pironio los valoraba, los incitaba a ser protagonistas, pero también yo creo que, perdón si digo una herejía, él aprendió también y se nutrió de los jóvenes en el más profundo y espiritual sentido de la palabra, ¿no? Creo sin dudas que al nombrarlos todo el tiempo como amigos, esto que se viene repitiendo en la charla desde que empezamos, está haciendo esta referencia, ¿no, Cris? Que venís a comentarnos vos, que es encontrar a un otro de igual a igual y desde la escucha, desde el entusiasmo de tener esa cercanía de la que nos hablaba Pablo, que para Pironio no era simplemente, creo yo, un don de gentes, ¿no? Sino que era un camino evangelizador. En este texto que yo tenía acá para compartirles hoy, en un momento dice, ¿y será posible esto de armar una nueva América Latina de esperanza si nos dejamos empapar de un Dios cercano? O sea, como Pironio descubre a este Jesús encarnado, este Jesús cercano, que camina en la historia con nosotros, que es el Emanuel de la Nochebuena, él se hace cercano con los jóvenes que acompañaba y dice, hay que gritar el amor, pero tenemos que vivir el amor de verdad. Me parece que van por ahí las claves, ¿no? Si queremos de verdad transmitir a un Jesús que es esperanza, un Jesús que está, digamos, en el centro y en el corazón de la historia para transformarla, los primeros que tenemos que empaparnos de esa experiencia de fe, pero también de compromiso, de amor, de paz, de cercanía, somos nosotros. Y en ese encuentro con el otro, le puedo dar ese espacio de protagonismo que se merece, ¿no? De la misma manera que en este texto mismo, Pironio, cuando hablaba de la iglesia, decía, y digo iglesia y somos todos, ustedes, los jóvenes, todos los fieles laicos, los obispos, los sacerdotes, los religiosos y las religiosas, como este compromiso de que el protagonismo en la iglesia tiene que estar en todos los estamentos y que todos tenemos que ser escuchados. De ahí que yo les decía que siento que este magisterio de Francisco, en donde se nos invitaba a caminar sinodalmente, a caminar unidos, bueno, sin duda que también abreva y se engancha con muchas de las enseñanzas que, como Pablo nos compartía, había dado Pironio en esto de caminar unidos, caminar con los demás, no pretender caminar solos, y en esa marcha de la esperanza marplatense, que creo que es toda una metáfora de lo que también nosotros como iglesia tenemos que poder ser, ¿no? Una luz en el medio de la gente. También, bueno, todo el aporte de Pironio al Concilio Vaticano II. Él es un hombre del Concilio Vaticano II y su magisterio, su temperamento, todos sus gestos proféticos fueron un intento de encarnar ese gran don para la iglesia que fue el concilio. Sí, es uno de los grandes transmisores del concilio y de todo el magisterio de los papas, ¿no? Bueno, él le tocó fundamentalmente con Pablo VI, Evangelio Nunciandi, y después con Juan Pablo II, bueno, todo el magisterio, Christi Fidei Laici, un montón de cosas. Por eso me parece súper importante
plantear que él verdaderamente, por un lado era un hombre muy de iglesia, muy de iglesia, sí. Tenía capacidad como para ir arriba pero siempre fue el segundo del Papa, siempre el Papa era el primer lugar, por más que a él también lo admiraba y todo el mundo lo quería, pero ahí creo que ha sido eso, y después un transmisor de toda la renovación conciliar, después de la de Medellín. Bueno, Medellín sabemos que tuvo un protagonismo bárbaro, donde su presencia ayudó a que muchas cosas salieran y estuvieran presentes, y también le fue garantía para que Pablo VI lo autorizara al toque, medio como hizo Francisco ahora con el documento final. Pero sobre todo esa capacidad de ser un hombre de iglesia, y te transmitía, y vos ves que en un momento te habla de la civilización del amor, después te habla de la nueva evangelización, o sea, todos los temas que el Papa iba alargando, y él los iba asumiendo. Y por eso yo quería también rescatar otra frase. Esto fue cuando un discurso que hizo, que voy a citar dónde es, el discurso de Santiago de Compostela, en la Jornada Mundial de la Juventud, y él tiene una frase muy importante hablando de la civilización del amor. Dice: exige vivir el Evangelio al servicio de la persona y la sociedad. Y supone tres cosas: necesidad de presencia, de encarnación y de servicio. Primera. Segundo, exige una fuerte unidad interior de fe y de vida, criterio básico en Pironio. Y vivir el Evangelio en su integridad es tener la particular sensibilidad por los valores evangélicos: verdad, justicia, libertad, amor, reconciliación y paz. O sea, que son como características de lo que tenemos que construir. Y en eso el protagonismo, vos rescatabas eso, Cristian, era así. Nos animaba a que nosotros vayamos adelante y hagamos las cosas y trabajemos. Teníamos el acompañamiento de los sacerdotes, los consagrados, todo eso, pero métanle para adelante y sean artífices de la nueva civilización. Y esto creo que es muy, muy bueno. Y por eso pide esta unidad interior, esta encarnación, este servicio y comprometerse con la vida cotidiana, que es una manera, la manera que tenía de leer la vida. La espiritualidad de Pironio es su lectura de la vida a partir de la fe, que transforma la historia, y después de la historia que ayuda a transformar la fe, a planificarla. Entonces creo que son elementos muy, muy claros para los jóvenes de hoy, para todo el mundo en definitiva, pero particularmente cuando los jóvenes se sientan medio solos, abatidos y demás, este grito de esperanza, ¿no? No tengan miedo, tienen una fuerza, valoren lo que son. Lo hice en otro lugar, no me acuerdo dónde. Valoren lo que son, valoren la fuerza que tienen, valoren que son jóvenes, que tienen muchas capacidades, y eso creo que es un elemento muy, muy lindo que nos ha dejado. Me venía a la memoria recién, Pablo, los que estamos en Pastoral de Juventud, tuvimos también un gran cura que amó mucho a los jóvenes, que fue un salesiano, Ricardo Tonelli, y él tiene un hermoso texto que dice, una pastoral de juventud que cree en los jóvenes, y creo que esa es una herencia clarísima del Beato Eduardo, ¿no? Él creía en los jóvenes porque veía, y por esa capacidad de discernimiento tan especial que vos contabas, que se transmitía casi en forma transparente de la presencia de su persona, ¿no? Por algo la oración presencia lo dice tanto de él, y a su vez lo vivió, esa espiritualidad de la presencia, del acompañamiento, ¿no? Del estar con el otro, de empatizar con los jóvenes, pero sin robarle las palabras ni el protagonismo, ¿no? Sin querer ser el más protagonista, sino dejarlos que ellos estén allí en el centro. Y yo te iba a pedir, Pablo, casi una confidencia íntima, ponele, ¿no? Cris, Sí, una perdón. cosita, porque justo acompaña lo que acabas de decir. Una frase de Pironio que me parece que acompaña esto que comentabas.
Dice, y quiero también hacer un llamado especial a los jóvenes, protagonistas hoy de una historia que les pertenece, a que sean constructivos mensajeros de esperanza y no pasivos profetas de calamidades o víctimas fáciles de una violencia tentadora. Me parecía que era como una síntesis de lo que comentaba Pablo acerca de los años complejos de violencia, pero también esto de jóvenes protagonistas de una historia que les pertenece. Creo que nuestra generación hoy tiene que poder darse cuenta de que si queremos una iglesia viva, si queremos una iglesia abierta, digamos, que siga pudiendo proclamar el evangelio, tenemos que darles este lugar de protagonismo a los jóvenes y tienen que ser ellos los que nos marquen nuevos horizontes y nuevos rumbos, sin miedo, como decía Francisco, a ser una iglesia herida o manchada o un poco desordenada, pero viva, ¿no? Y creo que Pironio lo tenía muy, muy claro. Es el hoy el que les pertenece también. La historia les pertenece a los jóvenes y creo que nosotros tenemos que aprender a darles su lugar a las juventudes. Yo me atrevía a pensar en este mismo sentido, ¿no? No quiero que se transforme nuestro conversatorio en un programa de chimentos, pero aunque, bueno, a todos nos gusta esta cuestión, ¿no? Y a veces estamos muy acostumbrados a que Pironio nos habló a los laicos, se dedicó especialmente a ellos. Bueno, es el ministerio que después le asignó Juan Pablo y desde ahí trabajó mucho con la JMJ, ¿no? Y a los jóvenes, pero también y a los religiosos, con los cuales trabajó mucho tiempo, pero fue un hombre de una honda espiritualidad sacerdotal, y su primer ministerio fue la formación sacerdotal. De hecho, también fue el primer responsable, no sé si la palabra era rector en ese momento, de la formación teológica allí en la Universidad Católica Argentina. Pero yo te pregunto a vos, Pablo, ya seguís siendo aquel joven adolescente que se abrazaba a Pironio, porque ahí está seguramente la fuente fecunda de tu encuentro profundo con Jesús, pero también a vos como cura, ¿y qué le diría un cura argentino del 2025, Pironio? En primer lugar, lo que diría Pironio me parece, ¿no? Es la profunda comunión con Dios, ¿no? O sea, en algún momento escuché que decía, si un pianista tiene que preparar un concierto, si ensaya, si un día deja de ensayar, la gente no se da cuenta, pero él sí. Si deja de ensayar una semana, los especialistas se dan cuenta, y él también. Si deja de ensayar un mes, todo el mundo se da cuenta. Entonces, lo que me parece, una primera cosa es esto, ¿no? Somos hombres configurados con Cristo. Buscar esa cercanía a configurarnos con Cristo, que es la fuente de nuestro ministerio, pero justamente con qué Cristo, porque ahí también está el secreto, ¿no? No es con cualquier Cristo, sino con qué Cristo, el Cristo encarnado, el Cristo crucificado, el Cristo de la Pascua. Por lo tanto, el Cristo que es obediente al Padre, que se deja conducir por el Espíritu, el Cristo que es el que los dice, ustedes son mis amigos, como Juan, el Cristo que nos invita a vivir en el mandamiento del amor. Entonces, él en el libro Jóvenes, que se llama Cristo entre nosotros, habla fundamentalmente de que lo que nos define a los sacerdotes es identificarnos con Cristo para poder vivir su caridad pastoral. Lo que define al sacerdote, sobre todo el diocesano, ¿no? Es la caridad pastoral, que brota, en primer lugar, justamente de esa profunda comunión con Cristo. Y esa comunión con Cristo brota de que se sabe amado por Dios. Siempre hay una
si me permiten demorar un poquitito, esta perspectiva, ¿no? Nosotros no hacemos nada, Dios es el que hace todo. No, no lo dijo él, pero de alguna manera lo va a entender, ¿no? Esa profunda comunión con Dios es la experiencia de que Dios nos ha amado primero. Como diría Francisco, nos primerió en su amor y en su amor nos eligió para poder ser testigos de su presencia. Entonces, es importante ahí descubrir como que el sacerdote que se sabe amado, también se sabe que tiene que pasar por la cruz, ¿m? Y que también tiene que permanecer en el amor de Dios. ¿M? Permanezca en el amor siendo fieles a su voluntad. Por otro lado, esto provoca, dice él, una alegría. ¿M? Si me sé amado, tengo una alegría que es la que puedo compartir, que es la que puedo transmitir. ¿M? Los fieles tienen que descubrir en nosotros la imagen de un sacerdote que con su presencia infunde serenidad y fuerza y expresa una alegría especial, aun cuando por dentro esté despedazado. Qué bueno es que estamos testigos de la alegría del Señor, de la alegría del resucitado. ¿M? Entonces, esto creo que es otra cosa. Sean alegres. Y bueno, a él le salía, tenía una sonrisa impresionante. En cualquier lado parece la sonrisa de Pironio. Ojalá uno pudiera tener una décima parte, ¿no? De todo eso. Pero qué lindo es esto, ¿no? La sonrisa, que es la sonrisa de Francisco, incluso la de León XIV actualmente, ¿no? Una sonrisa pacífica, serena. ¿Bien? Y después decía que esto también se tiene que construir en una amistad sacerdotal. ¿M? Poder ser amigos entre nosotros, los sacerdotes, porque esto pertenecemos al presbiterio, y creo que es un testimonio que también el pueblo de Dios nos lo reclama. Nos lo reclamamos entre nosotros, los sacerdotes, nos lo reclamamos con el obispo y los sacerdotes, con el pueblo de Dios, como un elemento fundamental y como algo que es constitutivo. O sea, no podemos ser sacerdotes sin una fraternidad sacramental, sacerdotal y una amistad, que con algunos se construirá con más fuerza, con menos fuerza, pero tenemos que tenerla. Y finalmente nos dice, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, la caridad pastoral. La caridad pastoral, que es dar la vida por las ovejas, es salir a buscar la que está suelta, conocer a las ovejas, es saber qué es lo que necesitan, alimentarlas con la Eucaristía, con el pan de la palabra, y ayudar a que las ovejas también tomen el protagonismo para construir la civilización del amor, construir el mundo que Dios quiere. Este mundo que, gracias a Dios, Francisco nos abrió un horizonte muy lindo, y yo diría que también nos profundizaría en esto, ¿no? Sean hermanos de todos. Vamos, a frase que quedó muy arraigada, todos, 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 ¿no? Pironio también lo dirá lo mismo. Sean hermanos de todos, de todos, de todos, de todos. Y cuiden y respeten a la tierra, a la casa común en la cual vivimos. Por eso me parece que son características y medias como para hoy. El sacerdote nos diría todo esto y nos lo diría con una caridad, porque tenía eso, ¿no? Te bajaba línea, pero no te dolía. Con mucha ternura, con mucha delicadeza. Claro, Vos sabés que vos decías esto de la sonrisa de Pironio, Pablo, y de la sonrisa de muchos catequistas y muchos curas y muchos agentes de pastoral. Y yo pensaba, ¿no? Soy medio a veces, yo no estoy en las redes, pero me gustan los títulos a veces, ¿no? Y yo digo, tenemos ahí, podríamos también poner las fotos y cómo cada sonrisa de estos grandes varones y mujeres han marcado distinto. La sonrisa de Madeleine de Brel, la sonrisa de la Madre Teresa, la sonrisa de Juan Pablo II, pero cada una distinta, cada una maravillosamente diversa en una sinfonía de gestos llenos de ternura, ¿no? La sonrisa de Pironio, pensaba en la sonrisa de Enrique Shaw, que también tiene y cada uno un modo especial, ¿no? La sonrisa de Albino Luciani, San Juan Pablo I, la sonrisa de Francisco, ¿no? Y la sonrisa de que nos está empezando a contar algo y hacernos también eco, ¿no? Y parece que nos va a mandar a misionar con todo, este Agustino que viene ahí
con todas las pilas, ¿no? Después de los desafíos, que piensen cuál es, porque él nació en Chicago y vivió, y fue obispo de Chiclayo, ¿no? Si solamente sabemos cómo decir que es originario de Chicago, de Chiclayo, sin trabar la lengua, va a ser un desafío, pero eso lo dejo para otro momento. Yo te he dado un desafío, Denise, ¿no? En estos tiempos donde a veces se hace, a veces feminismos moderados, feminismos a veces demasiado, digamos, vehementes, por llamarlo de algún modo, ¿qué le diría Pironio a una mujer argentina que ama la pastoral de jóvenes como vos, que se dedica a los jóvenes, que seguramente estuvo hoy a la tarde charlando con algún pibe o alguna piba que le pintaba bajón, como dicen ellos, ¿no? ¿Qué le diría a una mujer argentina de hoy, del 2025, que quiere caminar, ¿no? Con los jóvenes, que quiere caminar como catequista? Y creo que me queda lo más fácil, la mejor parte, dice Jesús entre Marta y María, ¿no? Porque me parece que Pironio cerraría esta conversación diciéndonos a todos, no solamente a mí, o no solamente a las mujeres argentinas, que miremos a María. Imposible que él no terminara un momento de reflexión, de oración, de encuentro, de mensaje sin la figura de María, ¿no? Y no decía simplemente miremos a María, sino que nos decía amen a María, ¿no? Dice, descubran cada vez más a María en su vida. María es la pobre, seamos pobres. María es la contemplativa, seamos orantes. María es la misionera, la que se pone en camino. María es la servidora, la que vive en disponibilidad. María es la oferente, la que ofrece, la que da. Nos da a Jesús en la Nochebuena y nos da a Cristo en la cruz como reconciliación y unidad en todo el mundo. Yo les deseo, nos dice a todos el cardenal Eduardo Pironio, de corazón, que sientan siempre a María en su vida, que caminen con ella. Y una imagen que me pareció tan magnífica, ¿no? Porque en un momento dice, María es la primera laica, la primera mujer laica. Y entonces dice, bueno, Dios me llamó a ser sacerdote, a trabajar con los jóvenes, a gritar al mundo la esperanza de Cristo, y en María, nuestra madre. Así que siento que es eso, ¿no? Nos diría a todos que nos sepamos muy cuidados por Mamá María, pero también muy comprometidos y lanzados a intentar vivir como ella, ¿no? Con ese fervor, con esa pasión, con esa fidelidad, con esa capacidad de preguntarse cosas, de ir más allá, de mirar, de educar, ¿no? María educadora. A veces nos quedamos como una imagen muy con esta María a la sombra, ¿no? A la sombra de Jesús, por detrás, en bastidores, cuando en realidad, sin duda, que ella fue protagonista, ¿no? También. Y creo que a eso también nos invitaría Pironio hoy. Y con esta misma idea de poder pensar en todas estas actitudes de María, con una alegría serena y contagiosa, con una generosa hospitalidad. Pironio les hablaba a los religiosos, pero hoy creo que nos invitaría a todos a tener esta dimensión contemplativa, ¿no? Para poder ser sencillos, audaces, cercanos y tan marcados por la cruz y tan alegres. Me pareció tan maravilloso, ¿no? Esta síntesis. Creo que es un poco la síntesis de María como madre, como mujer, tan marcada por la cruz y tan alegre. Me imagino a la María
abrazando a su niño Jesús que acaba de aprender a dar sus primeros pasos o que dijo sus primeras palabras, y a Jesús resucitado, que seguramente el Evangelio no nos lo cuenta, pero se debe haber encontrado con este Jesús marcado por la cruz, pero ya glorioso. Así que bueno, terminar pensando en ella, en María, sin dudas. María de Luján, no güey. Obvio, sí. A mí, si me Cristian, permitís, sí, perdón. Perdón, Laura. Perdón. no, esto de presentarnos a María también como mujer muy humana, como nos presentaba Jesús, también muy humano, y como él trataba de ser muy humano. Una de las características que también vimos con lo de Francisco era eso, ¿no? Acercar la humanidad al humano, y el humano que es presencia de Cristo. Y mostrarnos una María no de ojos en blanco ni de las manos cruzadas, sino al contrario, una María, como decías vos, bien mujer, bien protagonista, no una mujer débil, como muchas veces se trató de pensar, ¿no? No una mujer débil que está ahí, sino una mujer que actúa, que trabaja. Se nota en la boda de Caná, pone, hace esto directamente, lo manda como toda madre a su hijo, de alguna manera. Pero Pirón tenía eso de mostrarnos a Jesús, a María y él mismo en una humanidad transformada, redimida, digamos así, pascual, ¿no? Una figura pascual. ¿Sí me decías, Laura? No, que primero agradecerles a los dos porque nos han hecho un recorrido por la espiritualidad de Pironio, que fue impresionante, y yo no podía dejar de linkear con todo lo que venimos recorriendo desde la muerte de Francisco hasta acá, ¿no? Digo, cómo el Espíritu Santo va, a mí que me gusta el tejido, entretejiendo historias y espiritualidades, y este acento que ustedes mostraban del protagonismo de los jóvenes y de escucharlos y mirarlos. Digo, también el Espíritu Santo es como está suscitando un Carlo Acutis, una Chiara Luce Badán, un Gianluca Ferretti. Digo, se empiezan a ver los frutos de esa insistencia en darle el protagonismo a los jóvenes, ¿no? Y así como apareció el Francisco para reparar la iglesia cuando la iglesia lo necesitaba, están apareciendo estos capullos que evidentemente le van a hacer mucho bien a la iglesia, le están haciendo ya mucho bien, ¿no? También lo pensaba yo en mi locura, como fruto de esta cercanía a los jóvenes de Pironio, de Juan Pablo, de Francisco, ¿no? Una herejía, pero bueno, me parece importante. Para nada, maravillosa la lectura. Gracias. Teníamos ahí algunos mensajes, donde también por ahí María Ortiz decía que ella vivió esto de ser enviada a misionar a un barrio y que luego se transformara en parroquia, y hoy ver los pibes y pibas que recibieron los sacramentos que hoy lideran esas comunidades. Decía también a ver, esperen, que vieron que es difícil a veces que no se te muevan los mensajes. Mari es de San Luis, ¿no? Y nos contaba un poquito esta experiencia, ¿no? Magdalena hablaba de la comunión entre el mensaje de Francisco y de Pironio, en el no dejen de soñar, ¿no? Sueñen, sean protagonistas, esto también hermoso de Christus Vivit de Francisco, que dice, que toma el texto de Joel, ¿no? Los ancianos soñarán y los jóvenes verán visiones, y lo va intercambiando, como esta sinergia dinámica entre las jóvenes y los mayores, ¿no? Creo que nosotros no tenemos que tener miedo de hablar con los jóvenes y poner en contacto a los mayores con los jóvenes, produce cosas, produce líos importantes, diría el Papa Francisco, en ese sentido, ¿no? Así que bueno, ¿cómo y ahí acá estoy viendo, Cris, sí, la pregunta de Aide. Alguna pregunta de Aide, que yo le dije, bueno, ¿qué quieren preguntarle a Pironio? Estos dos que son amigos de él, seguro algo nos van a poder tirar, ¿no? Dice, ¿cómo fortalecer? Acá tomen la batuta, Denise, que es mamá, y Pablo, que es bien papá, al ser bien cura y bien pastor.
cómo fortalecer a las familias que afrontan situaciones difíciles con sus hijos, situaciones que enferman, consumos problemáticos, por ejemplo. Cómo fortalecer a las familias que enfrentan problemáticas de consumo, problemáticas de fragilidad con sus hijos. ¿Qué diría Pironio? Sí, abrazar la cruz y abrazar la fragilidad primero de todo, ¿no? Como no hay recetas hechas, hay que atravesar, pero yo justo tenía acá otra frase: no pretendan caminar solos, no podemos caminar solos en la vida. Me parece que lo primero es descubrir que estos problemas no son islas, ¿no? Hay una situación social, hay una globalización, desgraciadamente, de la esclavitud y de los consumos problemáticos que tiene que ver con esta falta de sentido de la que hablaba hoy temprano Pablo, pero también de un sistema de descarte. Hay jóvenes descartables, hay jóvenes que para cierto grupo poderoso son simplemente consumidores, ¿no? Y cuanto más adictos y más desbordados en el consumo, mejor para ese sistema esclavo. Y siento que hay una clave de trabajo, que es esto de no estar solos, ¿no? De armar redes, de enfrentarnos juntos a estos flagelos, de llorar, como decía Francisco, poder llorar por estas situaciones. Necesitamos lavar de llanto y de verdad descubrir que esto está presente, lastimando, y que esa experiencia de registro del dolor nos lleve a un camino de resurrección que tiene que ver con la lucha y que tiene que ver con una lucha potente y que se logra solamente en comunidad. No podemos enfrentar esto solos. Pensaba en la experiencia de los hogares de Cristo, de la experiencia de tantas capillas y de tantos lugares en donde son las mujeres, las mamás del dolor, muchísimas veces las que se reúnen desesperadas y logran llevar adelante ollas populares, espacios que se convierten en talleres, en escuelitas, por su trabajo incansable en comunidad. Y lo digo y me estoy acordando de personas concretas que conozco, ¿no? En el barrio San Miguel, el comedor Los Angelitos de Madre Rosa, con Giselle, que me acaba de mandar un mensaje para que recemos por el padre Armelín de esa zona, que hago extensivo para que todos recemos por él. Pero es un grupo de mujeres que en un barrio generó algo que hoy no es solamente un comedor, es un taller, obviamente que acompañado por un montón de gente más, ¿no? Pero me parece que es así, no caminando solos, en red, buscando otros que nos sostengan y sostener. ¿Pablo? Ahí también coincido con lo que dice Denise, y tomo alguna frase de Pironio que la parafraseo, que dice: la juventud tiene que ser una juventud que haga con toda la iglesia una verdadera opción por los pobres, que descubra en ellos a Jesucristo y los sirva con amor. O sea, y después sigue diciendo, que tenga un corazón fraterno y solidario, que sepa vivir con alegría la entrega al enfermo, al anciano, al drogadicto, al marginal, al preso, al desocupado. Esto, que descubra en este caso, en la familia, el consumo problemático y demás, el primero que descubra en ellos a Jesucristo y los sirva con amor. La primera mirada, que me parece genial, esto de 85, lo dice él, ¿cómo acercarse a esa persona? Que claro, uno lo dice muy así fácilmente, pero cuando es una familia con situación problemática y que realmente les trastoca todos los elementos, mirar en esos a Jesucristo y servirlo con amor. Que amor no quiere decir dejarle de hacer todo, porque posiblemente cuando, bien sabemos, un joven o llega a un consumo problemático, hubo algún problema de fondo familiar. Eso es indudable, lo dicen todos los especialistas, pero
descubrir en ellos a Jesucristo. Primera mirada, mirar en ellos a Jesús, servirlo. Lo segundo es ser fraternos y solidarios. ¿Mm? Con esta solidaridad comunitaria, como bien decía Denise, nadie se salva todos, nos salvamos todos en la misma, andamos en la misma barca, nos salvamos conjuntos. Tener este corazón bien fraterno y solidario, o sea, tratarlo como un hermano e invitarlo a poder participar y hacerlo con alegría. Así nos presenta Pironio. Entonces, que caminemos juntos, que seamos testigos, que seamos verdaderamente el rostro de una iglesia que está al servicio de los más necesitados. Y creo que más allá de las dificultades propias que vive cualquier familia que tiene una situación problemática que realmente destruye, ¿no? Destruye, hace mucho mal, eh, aprender a mirar al otro como si fuera Jesucristo, tratarlo con cariño, con amor. Al mismo tiempo, un amor que no es permitirle todo, sino amar lo que Dios quiere de él, ¿no? Que es la definición de caridad que da el Catecismo de la Iglesia Católica. Amar al otro es amarlo como Dios lo quiere. Y Dios lo quiere redimido, como le pasó a la mujer pecadora, que Jesús la levanta, ¿sí? Como le pasó a Mateo, que Jesús lo convoca, como le pasó a Zaqueo, que Jesús lo invitó a la conversión. Eso es amarlo. Entonces, ayudar a esa persona, pero no desde el enfrentamiento, sino de que es el otro Jesús que me está esperando y yo soy instrumento de esa presencia. Sé que es fácil decirlo desde acá, compartiendo, pero que la vida, como bien decía Denise, la vida es así muy dura y que también acá Pironio ponía una cosa, sean creativos. Entonces, el amor es creativo, y amar significa crear. ¿Y cómo? Bueno, habrá que buscarle la manera, pero dentro de esa pregunta creo que, no sé si le damos alguna respuesta, pero sí creo que es lindo de demostrar que hay esa mirada de Jesús que es transformadora. Yo creo que también tenemos que saber descubrir algunas cosas que son intuiciones de la vida, de las comunidades, ¿no? Muchas veces invitamos a un joven que no tiene mucha idea, pero lo invitamos a dar catequesis con nosotros. Lo invitamos a un joven a trabajar. Lo que se hace con las manos cura el corazón muchas veces, y cuando el joven es convocado, es llamado, es tenido en cuenta, es mirado, es escuchado, produce, aún en su fragilidad y en las caídas que tenga y tendrá, y nosotros todos tenemos en la vida, en muchos sentidos. Yo creo que por eso yo les iba a contar algo que a mí también me identificó mucho. No sé por qué automáticamente pensé en Pironio. Tengo que contar algo, pero tengo que ser lo más elíptico posible porque es una experiencia concreta. En una entrevista en un colegio de otro planeta, de otro, no importa de dónde, ¿no? Un papá y una mamá contándonos, por supuesto con lágrimas que emergían de los ojos, la búsqueda de identidad sexual de su hijo, de su hija. Y la mamá me decía, yo no entiendo, pero yo la amo, yo lo amo. Y lo decía aferrándose a un crucifijo que tenía en el pecho, ¿no? Con una hondura, se lo cuento ahora y me vuelvo a emocionar, ¿no? Y ahí yo no me podía emocionar mucho porque tenía que acompañar y sostener un poquito, ¿no? Ese camino, ¿no? Eso es que ese amor, por eso digo, el amor siempre está atravesado de cruz cuando es auténtico, pero como decías vos, Pablo, el amor es eso que Pironio nos decía, es creativo, se las rebusca. Y siempre muchas veces son las mujeres las que crean cosas raras, en el buen sentido de la palabra. Los hogares de Cristo nacieron por las mujeres, pues las mujeres empezaron a pedir, ¿qué hacemos con los pibes que no están saliendo, del Paco, que no están saliendo de esto? Y después, por supuesto, ellas siembran y se hace un despelote bárbaro, lo que siguen otros, ¿no? Y eso es lo maravilloso de la comunidad, de la iglesia y del poder escuchar a estos y estas que están pidiendo precisamente un horizonte de sentido, ¿no? Eso, la experiencia de la cruz y la alegría para Pironio
es grandioso, ¿no? Grandioso. Ahí dice Magdalena, hoy se la llama madraza, ¿no? Bueno, María también fue una madraza, ¿no? Tuvo que estar allí haciéndole el aguante a Jesús y haciéndole el aguante perdón que hablo así medio, medio particular, pero haciéndole el aguante a Jesús y haciendo el aguante a los discípulos, ¿no? Yo sé que, bueno, algunos criticarán o no, y es esta serie novelada Chosen, pero qué lindo que muestra a veces a María y qué lindo que muestra el vínculo de María con los discípulos, cómo lo fue ayudando a salir adelante a Mateo, a salir adelante a Pedro, a salir adelante a cada uno de aquellos que, por supuesto, como todos, encontró Jesús roto, ¿no? Pironio tenía también esa capacidad de transmitir esperanza y esperanza fundada, ¿no? Creo que tenemos que ir cerrando esta hermosa charla, o pueden seguir ustedes charlando, pero tenemos que cerrar el conversatorio, no sé qué te parece, Laura, y yo los invitaría, si ustedes no tienen ninguna otra objeción, a compartir una canción que Pancho de Filocalia y todo su grupo nos han regalado precisamente tomando las palabras del cardenal y que creo que nos va a hacer mucho bien, ¿no? Dice, hay mucho interés por tener muchos jóvenes, pero Pironio enseñó, como dijeron, que se los llame por su nombre, ahí, por sus nombres, no por un número. No, creo que también Pironio no estaría muy de acuerdo con una iglesia que piense en los números, sino que piense en cada uno en forma individual, ¿no? El amor, como decía en una época en la educación, que se acuerdan del famoso modelo 1 con una computadora por chico, el amor es 1 a 1, pero 1 a 1, una persona con cada uno, ¿no? No hay otra manera de amar que no sea uno por uno, por eso es infinito e inabarcable, ¿no? Coincido plenamente, Magdalena. Compartimos entonces la canción, ¿les parece, Pablo? ¿Les parece, Denise? ¿Te parece, Laura? Sí, yo les agradezco un montonazo y vamos a dejar la canción como cierre para que si alguno tiene que salir corriendo a cocinar, pueda salir corriendo a cocinar. Bueno, primero quería agradecerles el hecho de esta invitación, este conversatorio, para poder compartir la alegría de un amigo que nos acompaña desde el cielo, que nos enseñó tantas cosas, nos sigue enseñando, más allá de que han pasado ya bastantes años de su fallecimiento, pero que gracias a Dios la Iglesia lo propone como beato para que lo tengamos de modelo, para que podamos aprender y sobre todo para que aprendamos, de hecho, desde sacerdote, como a ser pastores según el corazón de Jesús y como Él trató de encarnar. Así que gracias a ustedes por invitarme al conversatorio y gracias, Denise, por la charla. Me uno al agradecimiento. Todavía no pudimos hacer un meet donde se puedan pasar el mate de un lado al otro, pero bueno, algún día será. Bueno, los invito entonces, gracias Denise también, y por esto también de animarnos también a pensar desde una mujer, desde una catequista, desde una mamá también, que eso no lo dijimos, esta espiritualidad de Pironio que nos acerca tanto a la Pascua de Jesús, ¿no? Que es el centro de la vida del cristiano. Los invito entonces a rezar juntos y a dejar que esta noche vaya bajando en su intensidad, pero a su vez también haciendo eco de las palabras de Jesús, que son las palabras del cardenal. A ver si podemos compartir bien, compartir también el audio, a ver si lo marco bien, allí creo que sí, vamos a intentarlo. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sus palabras entonces para la feligresía de nuestro país. Mis hermanos argentinos, yo los animo a caminar fraternalmente en la esperanza y a construir juntos este país y a colaborar a esta civilización del amor de la cual Pablo VI de feliz memoria nos hablaba tanto. Muchísimas gracias. Yo espero en la esperanza de todos mis hermanos. Pueden fallar ideas, proyectos, fracasar, pero nunca falla el plan
de Dios y su bondad, porque nada es imposible. Venidos de todos los rincones. La esperanza cristiana no se apoya en talentos, ni en la fuerza del hombre, ni en su voluntad. Su cimiento es la bondad del Padre Celestial, porque todo se sostiene. Nuestra esperanza nace en la cruz y se sostiene en la fe en Jesús. Desde las sombras de la pasión hacia la luz de la resurrección, en alas del amor. La esperanza va. La esperanza de un hombre se quiebra fácilmente, pero en nuestra esperanza hay otra dimensión. La esperanza en unidad que viene del amor y se comparte con otros. La esperanza no es pasiva ni es ociosa, es potencia de cambio, compromiso fiel, es constancia, es virtud que se sostiene en Dios, con fuerza activa y creadora. A celebrar la fiesta del encuentro. Nuestra esperanza nace en la cruz y se sostiene en la fe en Jesús. Desde las sombras de la pasión hacia la luz de la resurrección, en alas del amor. La esperanza va. Que sea un grito de esperanza para el mundo, para construir la nueva sociedad del tercer milenio, sociedad basada en los valores esenciales de la verdad y la justicia, la libertad y la vida, el amor y la paz. Se hace de noche cuando todo se quiebra y nos cubre la resignación. Una llama vibrante alumbrando al futuro nace desde el corazón de Dios. Nuestra esperanza nace en la cruz y se sostiene en la fe en Jesús. Desde las sombras de la pasión hacia la luz de la resurrección, en alas del amor. La esperanza va. La esperanza
Hermosa. Gracias. Mucha emoción. Bueno, gracias a todos y no sé cuánto los esperamos en los próximos conversatorios y una Exacto. alegría compartir esto. Inmensa gratitud a Denise, a Pablo y a Laura.